disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar hoy día con Josefina Miró Quesada. Ella es abogada, es criminóloga, es feminista y siempre se compra pleitos justos y yo la admiro mucho por eso. Josefina, bienvenida. Es un gustazo tenerte aquí nuevamente en el programa. Qué bonita presentación. Muchas gracias. Un año después, ¿no? Creo, de la última vez que Más o conversamos menos, así. sí. Bueno, ahí estamos haciendo ensayo-error con este programita de que ahora ya sale, ya tiene continuidad. Me parece muy bien. Encantada otra vez de volver a Bueno, vernos. primer bloque quiero dedicarlo al tema de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, te voy a pedir una explicación para Damis. ¿Qué cosa es la Defensoría del Pueblo? ¿Cuál es el sentido de una institución como esta en una sociedad como la peruana? Sí, bueno, la Defensoría del Pueblo es es un órgano constitucionalmente autónomo creado por la Constitución del 93, recién en el 97 entra en funciones, y es un órgano que tiene como mandato contemplado ahí en la Constitución la protección de los derechos fundamentales de las personas y a su vez también la supervisión de la administración pública y la prestación de los servicios públicos, ¿no? Entonces estamos hablando de una institución encargada de monitorear de qué manera el Estado brinda los servicios a la población, pero particularmente garantiza a través de su actuación en distintos estamentos los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Ahora, es una institución muy particular que no se origina acá, sino que, digamos, en distintos países cuentan también con una Defensoría del Pueblo. De hecho, a nivel internacional hay en las Naciones Unidas hay un órgano encargado de monitorear que los países cuentan con una institución nacional de defensa de los derechos fundamentales, ¿no? En el Perú y en muchas partes son las Defensorías del Pueblo. Entonces, las Defensorías del Pueblo lo que hacen, digamos, la particularidad es que el gran, digamos, motor está en la persuasión, ¿no? Lo que se llama la magistratura de la persuasión. Se trata de una institución que tiene una legitimidad por sobre todas las cosas moral y ética, ¿no? Y que precisamente como se trata de una institución respetada por la trayectoria que ha tenido, por las personas que le integran, que tiene que tener una trayectoria de defensa de los derechos de las personas, de actuación, digamos, intachable, ética, ¿no? Es que eso genera que la conducta del Estado pueda adecuarse por los canales que establecen, ¿no? El derecho, ¿no? Es decir, que pueda corregir su actuación, pueda corregir los funcionarios la manera como se están comportando de acuerdo a lo que establecen los estándares de derechos humanos, ¿no? Pero no tiene una fuerza coercitiva, ¿no? Como sí podría tenerlo, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? O el establecer determinadas, qué sé yo, sanciones de carácter administrativa, o etcétera, ¿no? Más que nada su fuerza para poder cambiar el comportamiento de los actores estatales está en que es una reserva moral importante, ¿no? Cuya legitimidad hace que las personas respetemos y valoremos, ¿no? Con mucha importancia las opiniones, recomendaciones y lo que dicta la Defensoría del Pueblo. En su historia, ¿qué logros importantes ha conseguido la Defensoría del Pueblo, por ejemplo? Bueno, la Defensoría del Pueblo tuvo un rol fundamental en el contexto del conflicto armado interno. En ese contexto, muchas de las víctimas del conflicto acudieron a la Defensoría para la protección de sus derechos y la Defensoría instaló comisiones investigadoras que permitían hacer seguimiento a las investigaciones que se llevaban a cabo en la Fiscalía, que permitían registrar las violaciones a derechos humanos que se habían cometido. Fue un importante portavoz de los intereses de las víctimas, ¿no? La Defensoría del Pueblo tiene entre sus documentos, digamos, entre sus productos, si se quiere, no únicamente, digamos, una supervisión
y ya está, sino que producto de las supervisiones que hace, realiza informes, ¿no? Entonces, lo que se conoce como los informes defensoriales. Esas informaciones defensoriales documentan, ¿no?, las violaciones a derechos humanos, las vulneraciones que se realizan cuando las víctimas acuden a distintos actores estatales, ¿no? Entonces, los informes defensoriales documentaron muchas de estas violaciones en el contexto del conflicto armado para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, ¿no? Y por supuesto también en el contexto de la transición hacia la democracia, Ujú. en el 2000 la Defensoría del Pueblo tuvo un rol fundamental junto con la OEA, ¿no? Que reconoció también la participación de la Defensoría del Pueblo en denunciar las elecciones fraudulentas que se realizaron en el 2000, ¿no? Entonces ha tenido, Eso fue cuando estaba Santisteban de Noriega cuando de estaba defensor. Santiestaba, que fue el primer defensor del pueblo, ¿no? Exacto. Entonces, Que fue un en gran ese defensor del pueblo, además. fue un, sí, Mm. exactamente, ¿no? Digamos, el legado Además, que, para los tiempos recios que se vivieron en esa época. exacto, exacto, ¿no? Hay que recordar que, digamos, la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucionalmente autónomo, que no depende ni del Ejecutivo ni de ningún otro órgano del poder, digamos, estatal, ¿no? Es un órgano, por supuesto, que crea el Estado, pero que supervisa el Estado y que tiene una independencia y que tiene que garantizarse esa independencia, ¿no? Entonces, en un contexto, digamos, de turbulencia política, fue muy importante para Sí, garantizar esa voz de claro. independencia y garantizar la transición a la democracia y también denunciar las violaciones a derechos humanos en un contexto en donde esa era la norma, ¿no? Dicho todo esto, ¿qué objeciones ves tú o consideras tú en el nombramiento de este señor Josué Gutiérrez, quien es el nuevo defensor del pueblo? Bueno, muchos, ¿no? No solamente, Supongo. sí, no, con el respeto que se merece la Defensoría del Pueblo como institución, yo siempre he sostenido, porque he sido parte de la Defensoría del Pueblo, y porque tengo muchísimos colegas y amigos y personas muy, muy, muy valiosas, ¿no? Entonces sí es importante destacar que una cosa es la cabeza y otra cosa es la institución y el cuerpo que hace que la Defensoría del Pueblo tenga la legitimidad que tiene y que haya tenido durante todos estos años, ¿no? Entonces, sí, en la cabeza, lo dice la misma ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que exige que se trate de una persona que goce de reconocida reputación de integridad y de independencia, ¿no? Entonces, en este caso, el Congreso lamentablemente realizó un procedimiento que estuvo caracterizado por muchas irregularidades que fueron debidamente denunciadas por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo y que destacaban no solamente la falta de garantías de transparencia, que pueda garantizarse un debate público serio, ¿no? Con la participación de la sociedad civil organizada en determinar, digamos, evaluar los candidatos, sino que la forma también en la que se realizó con invitación, en donde no había ninguna garantía de independencia, ¿no? Mm. Estamos hablando de una persona que ha sido abogado, que yo sé, si bien hay libertad de patrocinio e independencia entre un abogado y un cliente, en este caso se trata Ha de un sido el abogado abogado de que es Cerrón. presidente, exacto, ¿no? De uno de los partidos políticos que fue gobierno, ¿no? Entonces, claramente no, digamos, para tú garantizar o para garantizar esa independencia no solamente uno tiene que ser independiente, sino parecerlo, ¿no? Entonces había muchos cuestionamientos sobre ese primer punto en los candidatos, ¿no? Que se eligieron. Los otros candidatos tampoco garantizaban, Mm. digamos, los criterios de idoneidad, de imparcialidad, de trayectoria y experiencia en materia de derechos humanos, que eso es muy importante. Estamos hablando de la institución nacional en materia de derechos humanos. Por tanto, que la persona no solamente haya tenido una trayectoria importante, sino una legitimidad, que no solamente se haya especializado, puede ser en derecho constitucional, en derechos humanos, en derechos, digamos, alguna rama del derecho que esté vinculada con la protección de los Ujú. derechos humanos, ¿no? En este caso, el señor Gutiérrez no cuenta con ninguna de ese, ni cuenta No, con ninguna nada, nada. nada de esa expertise, no tiene ninguna publicación académica. Entonces estamos Ah, hablando de una ¿eso persona, también se exige? digamos,
No Ya, diríamos que no, es un criterio no es el objetivo, requerimiento, pero lo ideal pero es que nuevamente, tenga. si es una persona, lo que sí exige la ley orgánica es que se trate de una persona con una trayectoria, una conocida reputación de integridad y de independencia. Entonces, una persona que tenga solvencia también académica, ¿no? Una persona que haya tenido una trayectoria importante en ese nicho particular, ¿no? Digamos que podamos tener una constancia o algún tipo de, digamos, ¿qué te digo?, de evidencia, ¿no? Que nos vaya a que dé fe de que vaya a realizar un trabajo acorde a lo que demanda la función. Es un rol muy importante como para que sea pues resuelto de una manera sin ninguna garantía de independencia, de transparencia, ni de participación política, ni de pluralidad, sino además sin ninguna, ¿cómo te digo? Con todos los cuestionamientos que tuvo además, por ejemplo, en la entrevista, ¿no? Una Ahí quiero, persona ahí que, quiero llegar en un ratito, pero ¿no? desde Santisteban de Noriega hasta este señor Josué Gutiérrez, ¿tú dirías que es el peor nombramiento en la historia de la Defensoría del Pueblo? Em, Quizás sí, sí. No solamente por el tema de las Quizás irregularidades, o sí. yo diría, sí, ¿no? Sí, confirmo. Ya, Claro, eso no quiere decir que no hayan habido problemas, si se quiere, o cuestionamientos a anteriores elecciones, ¿no? Y ahí si de no, acuerdo. por razones de, respeto, no voy a, digamos, nombrar a las personas, De acuerdo, de ¿no? acuerdo, de ¿Ya? acuerdo. Pero Yo sí puedo me parece, adivinarlas, pero ya. y, abocándome a José Gutiérrez, eh, sí me parece que ha sido una elección turbia y nuevamente, em, se buscaba, digamos, detener, si se quiere, o reanudar ese proceso de elección, porque el mismo Poder Judicial dijo que no contaba con estas garantías mínimas que debe orientar la elección de un cargo tan importante. Y lo problemático fue que el Tribunal Constitucional emitió un fallo diciendo que no estaba sujeto a control judicial, ¿no? Mm. Esas decisiones, y que únicamente era prerrogativa del Congreso, cuando nadie cuestionaba que el Congreso sí efectivamente tiene la prerrogativa de elegir al defensor del pueblo, pero no de cualquier manera. Lo tiene que hacer de acuerdo a ciertos estándares que permitan a las personas poder confiar, ¿no? En que la institución va a ser dirigida por alguien que tiene los mínimos exigibles por la misma ley orgánica, ¿no? Y por la Constitución, de acuerdo al mandato que se le confiere a la Defensoría, ¿no? Y eso no se dio en absoluto, ¿no? Y bueno, ya luego vimos algunos de los extractos de la entrevista que Ya. tuvo para ser defensor. Antes de eso, la elección de este señor Federico Tonk, que ha sido ministro del Ministro. gabinete de Manuel Merino y ahora creo que está como jefe de asesores de la Defensoría del Pueblo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué sensación te deja? Mucha preocupación, ¿no? Yo personalmente lo converso también con colegas que nuevamente han ¿Qué, estado qué- transitando por y cuál es o sea, cuál es el tenor de esta preocupación, conversación con tus colegas? Preocupación. mucha preocupación, precisamente porque no solamente, digamos, los cuestionamientos que hay a la idoneidad del defensor y la forma en la que fue elegido, ¿no? Que da a entender de que ha habido una negociación, Mm, digamos, política, que no toma en consideración nuevamente los estándares jurídicos vinculantes para la elección del cargo, sino que más bien el entorno, ¿no? No es solamente el señor Tong, que por supuesto es cuestionable, siendo parte de un gabinete en el que el gobierno, digamos, digamos se mantuvo en un contexto de graves violaciones también a los derechos humanos por la represión brutal que hubo de las protestas contra el gobierno de Manuel Merino y la ilegitimidad de haber asumido el cargo desde ese momento, ¿no? No solamente antes de las muertes de Inti Bryan, ya habían serios cuestionamientos de esa sucesión, si se quiere, del poder por parte de Merino, ¿no? Entonces, la forma en la que se había dado la vacancia también, ¿no? Digamos, muchas personas protestaban no porque se haya vacado a Vizcarra, sino por la forma en la que se dio, que denotaba un abuso de poder, ¿no? Y luego
las personas que conformaron ese gabinete deja muchísimos cuestionamientos sobre personas que tienen una convicción firme en la defensa de derechos humanos, ¿no? Entonces, sí es preocupante que traiga a una persona con ese pasado a la institución. Y como te decía, no es solamente este señor, Tong, sino estamos hablando ya desde que asumió el cargo, varias personas han visitado, y uno puede revisarlas en el portal de la Defensoría del Pueblo, que más bien invito, ¿no? Con mucha transparencia a Ujú. poder indagar, ¿no? Las personas que han visitado al Defensor del Pueblo dejan nuevamente esta sensación de preocupación por parte también de los colegas. Bueno, una de sus primeras Quienes, reuniones es con un representante de los combatientes que forma parte del conglomerado de imagínate, la pestilencia. imagínate. Claro, o sea, entre, digamos, hacerlos pasar a la Defensoría del Pueblo, tratarlos poco más que, ¿no? Con una cordialidad, ¿no? Un poco Exacto. más le servían galletitas y, Sí, 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 sí. ¿no? A Sí, personas que tienen un discurso fascista y profundamente, digamos, graves, ¿no? Para la democracia, ¿no? Porque además actúan con absoluta impunidad, y que el Defensor del absoluta Pueblo les impunidad. haya dado el pase a la institución es una deshonra brutal para la institución, ¿no? Y ya, si no te digo, luego también hubo registros de el señor César Acuña, Virgilio Acuña, em, y entre otras personas, ¿no? Que están ahí registradas y que nuevamente dejan muchos cuestionamientos, no solamente por quién, digamos, el perfil y la forma en la que se eligió al defensor, sino quiénes le acompañan, quiénes eventualmente van a estar en ese entorno, ¿no? Ahora, yendo ahora sí al proceso que quieres comentar y los decires de este señor. Mario Ghibellini lo recordaba en su última columna en el Comercio, y cuando le preguntan qué opinaba sobre el hecho de que la Defensoría, que en ese momento estaba a cargo de la señora Eliana Eliana Rebollar, Rebollar, Rebollar. perdón, se hubiese preocupado por el Día de la Visibilidad Lésbica y no por el Día del Niño por Nacer, dijo, son deformidades que hay que corregir. Son libertinajes que no contribuyen a hacer institucionalidad. Eso es un extracto, porque la frase es más larga. Habla además de violadores a los que hay que básicamente reeducar o Y cita a curar con Jesús, el, y cita a Jesús. cita a Dios, ¿no? Muchas cosas problemáticas de esa respuesta, no solamente por la forma en la que se caracteriza a las mujeres, en este caso lesbianas, Mm. y en general a toda la comunidad LGTBI, porque claramente la pregunta hace a la ilusión de cómo es posible que ustedes como Defensoría, ¿no? celebren el Día de la Visibilidad Lésbica y no del Niño por Nacer, que dicho sea de paso, no es ninguna categoría jurídica o internacional o no tiene ningún sustento. Pero más allá de ello, claro, sin corregir, si se quiere, la pregunta, ¿no? Que habría que en todo caso, debió ser, creo yo, lo primero que debió realizar al momento de caracterizarlo como deformidades, y ahí es una clara alusión homofóbica, ¿no? Estamos Total, hablando de total. además que hay una protección especial del derecho internacional que se le otorga a las personas con una orientación sexual diferente, ¿no? En todo caso, lo que debería haber es una es una protección reforzada, ¿no? Digamos, son derechos fundamentales que debería el defensor como ser la primera persona en salir a defenderlos, ¿no? Si se necesita precisamente para las poblaciones históricamente marginadas un defensor que hable en nombre de ellas al tratarse principalmente de sociedades profundamente homofóbicas como las nuestras, ¿no? Mm. Entonces, el defensor debería ser portavoz de las poblaciones históricamente marginadas. Y de hecho, la protección de los derechos fundamentales no es solo de todas las personas, es particularmente de las poblaciones vulnerables. Entonces, que haya dicho eso de la comunidad LGTBI, sí es muy, muy, muy problemático. Además, lo dijo, creo que la entrevista salió, o creo que la elección salió, creo, en el Día contra los Crímenes de Odio, ¿no? Entonces, y luego además equipararlo, ¿no? Porque primero está el tema de las deformidades, luego lo equipara con violadores y con sicarios y homicidas y delincuentes, realmente como si se tratara de desviaciones, ¿no? Desde su perspectiva, así que delincuenciales, que hay que corregir
¿no? A través de la palabra de Dios, ¿no? Un discurso eh, muy preocupante, además para una persona que, digamos, entre comillas, iba a, ¿no? En ese momento, representar la Defensoría del Pueblo en un Estado laico. Entonces, Claro, a ver, pero viendo las cosas, la foto grande, sí encaja perfectamente dentro de esta tendencia, o como se dice ahora, esta deriva autoritaria, sí, ultraconservadora, de extrema derecha, cuasi fascista en algunos casos, calza, sí. ¿no? Sí, tal cual, es la misma narrativa, ¿no? Porque además no es solamente de categorizar como desviaciones, deformaciones, tú tienes un problema que nosotros como Estado hay que corregir, ¿no? Entonces, y esa es la misma lógica que está detrás de las terapias de conversión, por Por ejemplo, ejemplo, sí. ¿no? Que son tortura y que son respaldadas, lo más triste, por organizaciones religiosas, ¿no? Mm, Bajo ese ideal de que son personas que tienen un mal, ¿no? Dentro y que por tanto hay que digamos, solucionar, ¿no? A través de formas digamos, que atentan contra la integridad psíquica y física de la persona, bajo, y lo más doloroso, ¿no? Bajo el nombre de Dios, ¿no? mm. Entonces, sí es una, creo, perversión, una desnaturalización, una distorsión, si se quiere, de los dictados de un Jesucristo, digamos, que se supone tiene un discurso más bien de tolerancia, de amor, de respeto a la diversidad, a todos, ¿no? Creo que el Papa Francisco estaría profundamente avergonzado, ¿no? De declaraciones que se hacen así en nombre de la religión católica, ¿no? Pero eso se ha hecho siempre hasta este Papa, o sea, sus predecesores han mantenido Olvídate. más bien este discurso, el discurso Sí, sí, homofóbico, misógino, sí, discriminación, de sí, exclusión y de un sí. Dios Autoritario, ¿no? restringido y Autoritario. autoritario, Porque al final clericales. lo que está detrás de eso es la negación absoluta de la persona y su individualidad, ¿no? De la autodeterminación de la persona. Es yo te digo cómo tienes que ser, tú estás en el mal camino, tú estás en el ¿Mm? camino del error y yo te voy a corregir, ¿no? Sí. Yo papá te voy a corregir, ¿no? Papá Estado, papá Biblia, religión, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, es esta idea que es el antítesis de los derechos humanos que se guían y que se basan en la dignidad y la autonomía de la persona, ¿no? Entonces, realmente ha dicho un discurso absolutamente y directamente contrario a lo que debería decir una persona que se considera y que tiene como trayectoria o debiera la defensa de los derechos humanos, ¿no? El Es muy, pasado muy 30 de preocupante. mayo, en las páginas de La República, Enrique Patrú, que es uno de los mejores entrevistadores del diario, le hizo una larga entrevista al nuevo defensor, Gutiérrez, y sobre lo que el Congreso ha hecho con la SUNEDU, respondió: no es verdad que se haya desmontado la reforma universitaria. Algo, algo que para mí es evidente, ¿no? Y presumo que también para ti y para muchos peruanos, para el defensor del pueblo, no es verdad que se haya desmontado la reforma universitaria. La Defensoría del Pueblo fue una de las principales organizaciones, instituciones en defensa de la reforma universitaria. Tiene múltiples informes defensoriales donde reitera, ¿no? La necesidad de establecer, digamos, de defender la SUNEDU como organismo supervisor de la calidad de la educación universitaria, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, digamos, lo que está relacionado nuevamente con esta idea de la independencia, ¿no? Es parte de ciertos sectores, él ha trabajado en el Congreso también, entonces hay, sin ánimo de, digamos, establecerlo categóricamente, pero no me sorprendería que hayan, digamos, intereses Que del confluyen, sector están que confluyendo. Por confluyen, eso te ¿no? digo que en ese sentido encaja perfectamente. Sí, Es un defensor del pueblo sí. ad hoc para el Congreso, para el Poder Es Ejecutivo. un defensor del Congreso, Exacto, exacto. ¿no? Es un Sí. defensor, es un hombre de paja del Congreso de la República. Sí, sí. Y eso fue Ahora, una de las principales observaciones pues, que se hizo, ¿no? Entonces estamos hablando de alguien que, digamos, ya tiene una postura determinada y ahora la está convalidando, ¿no? Con las entrevistas. Solamente quería precisar ahí que sí, creo que no fue en la entrevista de Enrique Patío, sino en
Porque luego de que salió la entrevista, digamos, el video de la entrevista que le hicieron en el Congreso, donde hablaba estas Ujú. barbaridades, él intentó aclararlas y le salió, pero salió Con Patriu, trasquilado. También, pero también. no se entiende nada, o sea, Empezó a como decir le que en dice realidad, Patriu, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no acepta que metió la pataza? O sea, no se lo dijo así, pero ¿por qué no acepta que, o sea, dijo una barbaridad y zanjamos el asunto? No, exacto. no, 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 cantinflas, no, que yo cantinflas. quería, me estaba refiriendo, Eso es con Patriu. sí, con Patriu y luego también con incluso Milagros Leiva, salió en Ya, varios medios de comunicación veo a a tratar, Milagros Leiva. yo lo vi por video que lo Ya, ya, reprodujeron, ¿ah? ya. En redes sociales, en donde tú veías ahí cómo intentaba de manera burda y sin ningún sustento explicar cómo él hablaba de desnaturalización de los fondos públicos de la Defensoría del Pueblo para uso. ¿Y qué tiene que ver entonces Dios ahí? ¿Y qué tiene que ver los violadores y los sicarios? Porque ¿Y qué según tiene- él No, mencionó a Jesús porque sabía que Aguinaba, que estaba al frente, era un creyente, mejor, entonces, exacto, exacto. No digo, uy, ya, metí la pata, sorry, ¿no? Y con mis actos voy a corregir en los hechos ¿no? esta barbaridad. O en todo caso, ¿no? Decir, mira, ¿sabes qué? La institución de la Defensoría del Pueblo tiene un compromiso político, jurídico, que deriva, ¿no? De todo el marco jurídico, de protección reforzada a la población LGTBI y se va a continuar en esa senda, ¿no? Danos algún tipo de confianza a la población en general de que sí, efectivamente se va a continuar, porque lo que nos preocupa es que una persona con esas ideas, con una actitud homofóbica, pueda generar retrocesos en materia de la defensa de los derechos de la población LGTBI en la institución. ¿Tienes alguna duda de eso? Sí tengo dudas, pero tengo también esperanza, porque como te Ya. digo, yo confío, si es que no los eh, votan, claro, si se mantienen ahí haciendo defensa cuerpo. No te veo muy eh, convencida, pero bueno, dale, dale. No, pero sí, por ejemplo, ¿no? Yo converso también con mis colegas, ¿no? Y siguen en la lucha de sacar publicaciones, de mostrar que la Defensoría del Pueblo tiene que, no es que quiera, es que tiene que seguir con la posición institucional de defensa de los derechos de la población LGTBI, ¿no? Y si hoy existen dudas por la cabeza, bueno, mostrar ese doble compromiso, ¿no? A través de distintas instituciones. Se reunió Susel Paredes con el defensor, también con activistas de la población, de la comunidad LGTBI, en también su oficina, ¿no? Y él se comprometió, y ahí es un tema de hacer vigilancia ciudadana, a publicar el siguiente informe defensorial sobre la situación de los derechos de la comunidad LGTBI, entre otros, entre otros compromisos para con la Asociación de Familias Homoparentales, ¿no? Que tiene muchos reclamos también y que vinculados, por ejemplo, a la desprotección de muchos de las hijas, hijos, hijes de parejas homosexuales que no tienen ese reconocimiento en RENIEC, ¿no? Que una madre es reconocida y la otra, ¿no? Entonces, la Defensoría del Pueblo ha tenido posiciones claras sobre ello, ¿no? Y se ha mostrado a favor en diversas oportunidades. Entonces, no puede haber retroceso en esa materia, ¿no? Y ahí es donde nosotros, En la teoría, ciudadanos vigilantes, en la tenemos que teoría. estar ahí, en la teoría, sí, claro. Pero necesitamos de esa. Yo creo que en muchos temas, muchos retrocesos que estamos viviendo, en todos los autoritarismos expresados en el copamiento de las Ya. instituciones y Sobre que está eso, pasando, ¿no? sobre eso Me quiero estoy entrar en la adelantando. segunda parte. Antes, ¿cuál es el periodo que tiene un defensor del pueblo? O sea, ¿cuánto va a durar este señor? Claro, en principio son 5 años. 5 años, 5 años, un largo lustro. Claro, lo que pasa es Y que, cuáles son tus expectativas? normalmente, bueno, en Apelando a tu los últimos esperanza, años, apelando a tu... la No institución te es veo más muy que su convencida, cabeza. Josefina. Yo siempre, nuevamente, porque yo he sido parte de la institución, te digo que yo confío en Quieres mis creer. colegas Sí. y son ellos los que mueven la maquinaria de la Defensoría, ¿no? Entonces, si la Defensoría se mantiene firme en la defensa de los derechos, particularmente de la población vulnerable, es por la gente defensorial. O sea,
personas como Eliana Rebollar, que han estado desde el inicio en la institución y que han recorrido todo el país y que han defendido en cada uno de sus gestos desenvolvimientos, ¿no? Que son defensores del pueblo, antes de que ella fuera elegida defensor del pueblo, son en la práctica defensores del pueblo, ¿no? Cada uno de los integrantes de la defensoría, ¿no? Entonces, como yo sé la calidad de las personas que integran eso, tengo mi esperanza. Me parece muy bien. Vamos a hacer una pausa y ahora sí vamos a regresar luego con temas de copamientos y esas cosas. Pausa y regresamos con Josefina Miró Quesada. Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu libérrimo e irreverente, apóyanos yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla. Para los rajoners que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan tenemos PayPal, que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos 6 niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Continuamos con Rajes del Oficio. Estamos conversando con Josefina Miró Quesada, quien ha formado parte de la Defensoría del Pueblo. Ya dije que es abogada, criminóloga, feminista. También canta. Canta maravilloso, pero bueno, sobre eso no vamos a hablar en esta oportunidad, será en otra. Ya, vamos a temas un poquito más candentes, Josefina. Sobre el tema de las masacres. Por las informaciones de fuentes del diario La República y La Encerrona, el rol de la Fiscalía en el interrogatorio a la presidenta Dina Boluarte, todo parece indicar que ha sido patético, demasiado amigable, ¿no? Un interrogatorio demasiado echado. Las preguntas fueron genéricas, no hubo precisiones, no hubo repreguntas, no hubo mención a los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni a las denuncias solventes y documentadas de IDL Reporteros y particularmente la última de Hildebrand en sus 13, que muestra facsímiles con documentos firmados por Dina Boluarte, Otárola y compañía, donde se ordena tratar a las protestas como operativos contra terroristas de Sendero Luminoso, facción Brahim. O sea, prácticamente dándole indicaciones que si hay que disparar, en síntesis, ¿no? Nada de eso pasó en las 20 preguntas que hizo la Fiscalía de la Nación. ¿Cuál es tu opinión sobre esto y el rol que está jugando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien estuvo presente en el interrogatorio a Dina Boluarte? Sí, bueno, la información que tenemos es la misma, es decir, fuentes dan fe de que efectivamente las preguntas fueron muy genéricas, que lo que dijo Marcos y Fuentes era, ¿no? Que la presidenta estaba muy cómoda, ¿no? Que todos han coincidido de que esa era la actitud, ¿no? Que estaba muy cómoda porque básicamente no hubo ninguna repregunta, Claro. no hubo ninguna pregunta muy incisiva, ¿no? Ni tampoco haciendo referencia al marco mucho más completo de documentación registrada por organismos internacionales y nacionales que respaldan la participación que tuvo Dina Boluarte como jefa de las Fuerzas Armadas, ¿no? En tanto presidenta de la República en la decisión de responder de esa forma a los operativos, ¿no? Yo creo que es primero preocupante, por un lado, porque la calificación en general de los delitos es problemática
como primer punto, ¿no? No Ujú. estamos hablando frente a un hecho de genocidio y es una investigación por ese tipo penal, aunque sí hay otros delitos involucrados, ¿no? Pero el hecho de que ya, Perdón que te interrumpa, José, pero cuando hacen el planteamiento de la investigación es por genocidio y homicidio calificado, ¿no? Que son figuras, digamos, por lo menos de genocidio, sumamente difícil de probar y además, yo no no, soy no hay abogado, base para ¿ah? sostenerlo, No hay ¿no? base para sostenerlo. No es una suerte de artimaña de leguleyada para que, uy, como no aplica, se cayó la investigación, sorry, ya no podemos continuar. Claro, ¿Puede ser por eso? ahí No. han ido las críticas, ¿no? La inadecuada tipificación de los hechos ha hecho que sea un expediente ya como golpeado digamos, de plano, ¿no? Ya Desde el saque, debilitado, desde el saque. claro, del saque, y eso puede hacer, digamos, que sea más fácil que se caiga, ¿no? Y que no proceda ninguna acusación. Que se cae en la Ahora, fiscalía, que se caiga en la pero fiscalía. más adelante, yo creo que Dina Boluarte y Otárola no se libran de los 49 muertos de No, en absoluto. ninguna Y que además, manera. nuevamente, el hecho de que hay una inadecuada calificación no quiere decir que, primero, que pueda modificarse luego, y segundo, que pueda haber una investigación, digamos, con los delitos correspondientes, ¿no? Entonces, no, digamos que no es una herida de muerte, sino que, pero exige la Fiscalía un mayor compromiso de Ujú. llevar adecuadamente una investigación y calificación correcta de los hechos, ¿no? Tomando en consideración Pero los si ya insumos, empezó así, ya empezó mal, pues. sí, y Además, además, era lo que todos sospechábamos que iba a ocurrir. sí, 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 porque claro, la sensación de la población es que están jugando en pared, ¿no? Y que parece más bien que están alineadas, ¿no? Lo que Totalmente. resulta muy problemático porque nuevamente las denuncias que se hacen de parte de, no sé, organizaciones como la Comisión Interamericana es de que efectivamente no hay necesariamente las garantías para que se lleven a cabo investigaciones de manera imparcial, de manera objetiva, de manera oportuna, ¿no? Entonces, ya estas advertencias o estas alarmas, ¿no? Debería llevar a generar o una reorientación, ¿no? de la estrategia por parte de la Fiscalía, ¿no? No Pero no ha solamente pasado para... porque los informes mismos, las críticas que aparecen en los informes, señalan y acusan negligencia por parte del Ministerio Público, ¿no? Sí, Y sí. dan Ahora, un montón de ejemplos. sí, y yo creo que ahí también es un tema, digamos, una responsabilidad del Estado asegurarse que los fiscales cuenten con los instrumentos, digamos, el expertise, los recursos personales también para llevar a cabo investigaciones que son bastante ambiciosas y que se llevan a cabo de manera muy precaria, ¿no? Porque estas se están realizando en los lugares donde ocurrieron los hechos, ¿no? Estamos hablando de Eso en teoría, pero Ayacucho, de Puno. eso fue el inicio Claro, y ya han luego han establecido que, pasado todo a claro, que Lima. pasen a Lima, ¿no? Lo que genera también nuevamente problemas para con las víctimas que Suspicacias. viajen, ¿no? Sí, Exacto, sí, exacto. sí, sí. Entonces hay eso, ¿no? Hay muchas dudas sobre que la investigación pueda llegar a puerto, ¿no? Igual la obligación es del Estado, ¿no? Entonces, una investigación que desemboque en el archivo de estas denuncias puede llegar a, digamos, si es que eso se apela y eso se confirma, puede llegar a establecer responsabilidad internacional, ¿no? Entonces, acá lo que hacen organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana es decirte, mira, estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos, estamos hablando de ejecuciones Ujú. extrajudiciales, de violaciones a los derechos a la protesta, a la libertad personal por las detenciones también arbitrarias, a la salud, una serie de derechos que si el Estado no investiga, persigue y sanciona debidamente, incurre en responsabilidad internacional. Entonces ya les está advirtiendo de que la investigación tiene que llevarse adecuadamente porque la obligación primigenia es del Estado. Y por eso es que estos son organismos que actúan de manera complementaria y de manera
digamos, supletoria, ¿no? Entonces, o sea, tú acudes a la Corte Interamericana después de acudir a la Comisión, después de que has agotado las vías internas, ¿no? Entonces, la obligación principal es del Estado, quien tiene que garantizar que la investigación, persecución y sanción se lleve de acuerdo a estándares internacionales y establecer los responsables, ¿no? Y acá estamos hablando de los responsables penales, porque ni te digo de los responsables políticos, en donde nadie ha respondido por las muertes y por las violaciones a derechos humanos. Y eso es un indicador nuevamente de cuál es el compromiso de quienes no solo gobernaron en su momento, sino quienes hasta la actualidad estuvieron a cargo, ¿no? O que fueron responsables políticos de los operativos y la forma en la que se llevaron los operativos, ¿no? La represión brutal en la que personas que ni participaban de las protestas Mm. perdieron la vida arbitrariamente, ¿no? Entre ellos varios menores, un En- médico que fue a Mucho, auxiliar a un herido. una barbaridad, Una ¿no? masacre. Una Una masacre. masacre, una masacre como lo sostuvieron, ¿no? Entonces es inaudito que a estas alturas el gobierno haga como si nada, no haya ningún tipo de responsabilidad política y siempre se escude en la fiscalía lo determinará. Pero claro, ¿qué garantías nos dan de que la fiscalía efectivamente va a llevar a cabo las investigaciones de manera adecuada, diligente, ¿no? Con debida diligencia conforme a las violaciones a derechos humanos, ¿no? Mira, ¿qué Entonces, habría dicho Dina Boluarte, según el diario La República, donde está César Romero, que es el periodista más especializado en temas judiciales y tiene unas superfuentes? Habría dicho que se enteró de las muertes por los medios de comunicación. Y ya te suena, oye, no tiene servicios de inteligencia, ¿para qué tienes un ministerio del Interior? Has mandado claro, al militares, toque despides a ¿no? quienes estaban Está claro, que enteraste por qué, por RPP, no. Que no conocía los planes operativos de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas cuando Hildebrand le ha sacado estos facsímiles de documentos reservados, firmados por la propia Boluarte, Otárola, el entonces ministro del Interior y no sé quién más, ¿no? Y con declaraciones además de el que fue jefe de la DINI, un militar que inmediatamente protestó, criticó y lo sacaron del cargo. O sea, esa información de Américo Zambrano y Hildebrand en sus 13 ni la mencionaron en la investigación fiscal. Bueno, según ella, no conocía los planes operativos, que la presidenta no es ejecutiva ni decide nada. Algo que yo digo, uy, primicia. y lo dijo antes, ¿no? Ella, En la sí, sí, entrevista sí. del comercio. Ujú. Había dicho No que tiene ella no comando. decidía sobre los operativos, ¿no? O sea, que ella, digamos, es más, que pidió que no hayan muertes, pero ella no responde por los protocolos. Y que su relación con militares y policías es solamente a través de los ministros de Defensa y del Interior. Sí. Impresiones generales tuyas sobre esto. Bueno, más o menos en la línea, ¿no? De las declaraciones que tuvo ante la entrevista del comercio, parece ser que esa es su estrategia, ¿no? De decir que, bueno, yo soy la jefa de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando sobre ellas, ¿no? Exacto, eso Ahora, fue lo que dijo. Eso fue lo que claro, dijo en el comercio. eso es lo que fue, claro, pero es la misma Sí, lógica, sí, ¿no? sí, 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 Que está sí. recogiendo. Entonces, Mm. claro, eh, tú no te puedes escudar en que no sabías, en que tú dijiste que no haya muertes, a ver, eh, estamos hablando de la presidenta de la República y quien, digamos, concentra, si se quiere, el máximo poder de decisión sobre el devenir de las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Entonces, en este caso, el no saber o el escudarte en no saber no quiere decir que no se te exigía saber y se te exigía adoptar una serie de acuerdos, de decisiones que evitasen no solamente el resultado, muerte, sino la intervención de los militares en el control de las protestas, ¿no? Está documentado y por eso es que las organizaciones internacionales siempre procuran advertir a los estados que la intervención de las fuerzas militares en el control de protestas es un riesgo muy, muy, muy fuerte para la violación de Sí. derechos humanos y deriva usualmente en, digamos, violaciones al derecho a la vida, ¿no? No están preparados, no están entrenados para la lógica de controlar las protestas que dicho sea de paso, la Defensoría del Pueblo lo dijo en su momento, ¿no? Las protestas son demandas, son clamores de la población
sobre hechos de carácter políticos que pueden resolverse de manera política. Resolver de manera militar, represiva, ¿no? Fue una decisión política que ellos tomaron y que por tanto deben responder por ello, ¿no? No, Ellos, más aún, José, cuando les ponen una resolución, esta que te comento que publicó Gillibrand, ¿no? en donde, Que claro, iban a combatir, o sea, era un operativo contra terroristas no, de no, Sendero Luminoso, no, claro, facción sí, Brahim, o sea, así de no, específico. no. Es exactamente eso lo que la Comisión Interamericana advierte y dice, mira, esta narrativa del terruqueo no es gratis, ¿no? Es una narrativa del terruqueo que se ha ido construyendo y que lo que hace, y eso es lo más perjudicial, es que legitima la represión, legitima que existe un enemigo, legitima que existe un objetivo militar, ¿no? Legitima esta lógica bélica, ¿no? De que, porque claro, en un país como el nuestro que ha sufrido tanto, ¿no? Además de digamos, de las violaciones a derechos humanos perpetradas precisamente por el terrorismo, em, hablar de terrorismo sin ningún tipo de sustento técnico, lo que hace es legitimar una represión, un objetivo militar, un eliminar digamos, a quien sea calificado como terrorista, ¿no? Sí, no sé si Entonces, has leído tú el informe, el último, de Amnistía Internacional, titulado Racismo Letal, sí, que sostiene esta hipótesis de que ha habido además un sesgo racista en los operativos. también, claro, porque terrorista es, claro, tiene es quien ha venido a Lima a protestar, ¿no? A invadir, ¿no? Y que no se considera como ciudadano, ¿no? Entonces, no es protesta, es terrorismo lo que están haciendo, ¿no? Ujú. El tomar carreteras, el incendiar esto, no además generalizando, porque lo que han documentado la gran parte de las organizaciones internacionales es que las protestas fueron pacíficas. Otra cosa es lo que, digamos, grafican los medios, los fake news, que dan cuenta de una parcela de la realidad que Ujú. digamos que es hipérbole, ¿no? Y que muestra solamente una parte, pero Sí. la gran mayoría de las protestas que se dieron a nivel nacional fueron protestas, que sí hubo actos de violencia, por Y supuesto que claro, sí, por y supuesto. nadie lo niega, Y también pero esos y actos de están documentados. violencia, y esos actos de violencia tienen que identificarse, ¿no? Tú no puedes bajo la lógica de, ah, mira, hay un terrorista en las protestas, arrasemos con todos. O sea, Que más o jamás, menos, que jamás. hace un Pero poco esa más es o más menos o menos la lógica, ¿no? la lógica, ¿no? Entonces, claro, en esos contextos lo que debe haber es investigación, precisamente de inteligencia, para identificar esos elementos que dicen, ¿no? Hay que investigar, por supuesto, porque mucho puede ser, ¿no? Qué sé yo, que tengan un cartel, eh, no sé, no sé, un libro comunista, ¿no? Porque así a veces es la Mm, lógica de ciertas sí. personas. Ah, tiene un libro comunista, entonces terrorista, ¿no? Entonces, claro, con una investigación seria, ¿no? Imparcial, si es que efectivamente hay elementos de esa naturaleza, se investiga, se detiene a la persona previa investigación con elementos suficientes y se evalúa si es que efectivamente tiene o no nexos con el terrorismo. Pero sostener sobre la base de, digamos, hay personas terroristas que están detrás de las protestas, entonces a toda la protesta la controlamos de esa manera represiva, eso es absolutamente una vulneración a cualquier estándar de derechos humanos para controlar las protestas, ¿no? Otro tema que me interesa, tu opinión y tus comentarios sobre este proyecto de renovación popular, ya sabes a lo que voy, Sí. para denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, salirnos de la Corte de San José, ¿no? Una tontería Dale, absoluta. dale, No, dale. no solo, Te veo con ganas, José, dale, dale. pero es que es absurdo, primero porque, a ver, quien denuncia los tratados en este caso es el presidente de la República. Tú no puedes como Congreso decirle, mira, te obligo, presidente, a que denuncies un tratado. Primer punto, ¿no? Entonces, por ese lado ya estamos como inconstitucional, pero por el contenido también, ¿no? Por la forma y por el fondo. Nuevamente, es muy curioso, ¿no? Y esto lo han repetido varios analistas, ¿no? Que sean los de extrema derecha, ¿no? Quienes busquen Siempre. asemejarse a los de la de extrema izquierda antidemocrática en la región, ¿no? O sea, los países precisamente que han denunciado la Convención Americana y el sistema interamericano han sido Venezuela, sorpresivamente Nicaragua, Venezuela, Nicaragua, ¿no? Cuba. Entonces,
¿no? Exacto. Entonces, claro, es problemático por ese lado, pero además también porque hay mucha ignorancia. El hecho de que tú denuncies la Convención Americana no te exime como Estado las responsabilidades que tú tienes que garantizar mientras éste estuvo vigente. Entonces, si es que tratas de, o si es que tu finalidad es, qué sé yo, como sellar que los hechos, digamos, denunciados como violaciones a derechos humanos por distintas organizaciones queden en la impunidad o que no sean vistos por la Corte Interamericana, no, pues no va a ocurrir. Primero porque para denunciar recién cumple, digamos, entra en vigor un año después. Eso no quiere decir que mientras estuvo vigente se mantienen las obligaciones del Estado para con la protección de los derechos que han sido vulnerados Ujú. mientras estuvo vigente, ¿no? Entonces la Corte Interamericana puede seguir revisando los casos que lleguen por las violaciones de derechos humanos que han ocurrido ahora, ¿no? Pero además también, em, digamos, al final es muy absurdo, ¿no? Porque es curioso, pero son precisamente estos sectores los que supuestamente abogan por un Estado pequeño, ¿no? Y porque le temen, ¿no? A ese poder superlativo del Estado, ¿no? Entonces, precisamente para evitar ese autoritarismo, ese poder superlativo del Estado en materia de derechos humanos, es que existen estas organizaciones supranacionales, cuando la justicia del país no funciona, cuando el Estado es el principal violador de derechos humanos. Para eso existe estos organismos supranacionales, porque es conocido que los estados pueden activamente vulnerar derechos o pueden no satisfacer la justicia a nivel interno por la vulneración de derechos, ¿no? Y para eso los ciudadanos lo que necesitamos es una protección reforzada a nivel supranacional en el sistema interamericano de justicia, ¿no? Otra cosa, tú puedes denunciar la Convención Americana, pero no quiere decir que la Comisión Interamericana que la crea la Carta de la OEA deje de regir, ¿no? Mm. Siguen habiendo obligaciones del Estado para con los derechos humanos, ¿no? Y no solamente la Corte Interamericana es la que condena al Estado, ¿no? A nivel nacional, los jueces también aplican esos tratados internacionales, ¿no? Entonces, más allá de que quieran denunciar la Convención Americana, al final hay buenos jueces que pueden decir, mira, cualquier iniciativa, ¿no? que están haciendo vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Hay una, digamos, cantidad vasta de tratados internacionales en materia de derechos humanos que si no tuviéramos la Convención Americana, seguiría el Estado obligado en esta materia, ¿no? O sea, en Y síntesis, se trata de una pretensión es ignorante absurda. e idiota por parte de Renovación Popular. Sí, sí. en No, síntesis. digamos, en términos sencillos, sí. Inconstitucional, por supuesto, ¿no? Y además muy, muy, muy perjudicial para los ciudadanos y ciudadanas que, a ver, ustedes saben la corrupción endémica que existe en el país, la Mm. ineficiencia del sistema de justicia, ¿no? Es decir, el contar con una corte supranacional es un destello de esperanza para que pueda, ¿no? esa justicia llegar a concretarse, ¿no? Entonces, y no es cierto esas falacias que se dicen sobre que la Corte Interamericana solamente falla a favor de terroristas, ¿no? A ver, que me presenten una evidencia, porque todo eso es falaz, fake news. Y otra cosa es que, bueno, el argumento de la soberanía es absurdo, porque es en virtud de la soberanía que uno se suscribe a determinados tratados y los ratifica, ¿no? Es precisamente porque el Perú es soberano que el Estado decide voluntariamente, ¿no? adherirse a estas obligaciones que luego, por supuesto, como ocurre en cualquier contrato, tiene que cumplir, ¿no? Una pregunta final, José. Y últimas noticias tenemos sobre Ana Estrada, una causa, un compromiso en el que tú te has involucrado, pero wow, con todo, qué bestia. Sí, sí, la verdad que sí. No solamente por la causa, sino por Ana, ¿no? Yo, además de clienta, es una estupenda, maravillosa amiga, persona, confidente. Es admirable, es una mujer que yo la admiro en todo, digamos, toda su trayectoria de vida, ¿no? Y muchas personas la consideramos así, es una heroína, ¿no? En muchos Yo la sentidos. considero una heroína. Exacto, exacto, porque además ha pechado al Estado y le ha dicho, mira, ¿sabes qué? Esta Así es mi es, vida, así esta es mi es. libertad, ¿no? Y el Estado le ha dicho, sí, efectivamente, ¿no? Algo que nunca Salvo, nadie en el salvo, Perú había salvo, hecho eso. salvo López Aliaga, Claro, Renovación Popular. por El hijo supuesto. de esa mujer se quiere No, morir, ya una se cosa, quiere de una cruel, una estupidez, sí, sí. Y increíble pensar que es una alcalde bestia.
de Lima, ¿no? Sí. Pero bueno, a tu pregunta, ¿en qué estado está? Bueno, la sentencia quedó firme, consentida el ¿Ya? año pasado, está en etapa de ejecución, pero, y ahí sí yo voy a hacer uso de esta plataforma para, no voy a decir quejarme, pero sí llamar la atención de las entidades que están llamadas a ejecutar este fallo, ¿no? Porque el fallo ¿Qué son? establece, eso es salud ¿Ya? y el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que establece el fallo? Em, Una de las obligaciones es respetar el derecho de Ana Estrada a la muerte digna, ¿no? Pero eso significa que, digamos, el derecho a la muerte digna es el género y la especie, en su caso es la eutanasia, ¿no? Ella quiere acceder a la eutanasia en el momento en que ella sí lo Sí, considere, cuando claro. ya no pueda, Exacto. digamos, seguir tolerando el sufrimiento, ¿no? Entonces, ese procedimiento de eutanasia tiene que realizarlo, ¿no? Y diseñarlo, es salud. ¿Es salud por qué? Porque Ana es aseguradora perdón, es usuaria del seguro de salud, ¿no? Entonces, salud se ha demorado varias semanas, más allá de lo que establece el fallo, que establece un cronograma y dice, tú tienes una semana para crear dos comisiones, salud, una comisión encargada de diseñar un plan y protocolo que básicamente tenga algunos lineamientos muy, digamos, sucintos sobre cuáles son los pasos a seguir una vez que Ana presenta su pedido formal. Ya quiero acceder a la eutanasia, qué es lo que tiene que corroborarse, cuánto tiempo va a demorar digamos, desde que tú corroboras el consentimiento, corroboras una serie de tecnicismos, ¿no? Hasta que se realice el procedimiento. Una comisión. Y la otra comisión es la comisión que efectiviza el procedimiento de eutanasia, que está integrado por el médico, debería estar integrado por el médico de cabecera de Ana y un personal de asistencia, ¿no? Que le pueda apoyar en ese sentido. Se demoraron casi que un mes de salud en crear esa comisión. ¿Ya? Qué El Ministerio de alucinante. Salud tenía que crear una comisión que revisara ese plan y protocolo que iba a elaborar la comisión número 1 de salud. Ellos sí crearon la comisión revisora a tiempo, Ministerio de Salud, pero de Salud se demoró casi un mes, lo que ha dilatado todo, porque todo estaba perfectamente establecido en los plazos, ¿no? Y no solo eso, sino que ha tenido una actitud muy hermética, muy poco colaborativa con la Defensoría en Cero brindar humanitaria. información, sí. No, por el tema de oportunidad también, ¿no? La Mm. enfermedad de Ana es una enfermedad degenerativa, progresiva, que en cualquier momento puede, digamos, agravarse, ¿no? Y claro. Y imagínate haber hecho todo este recorrido para que Salud no tenga listo, digamos, No, los eso me parece, documentos, los ¿sabes preparativos, qué? o sea, inaudito, ¿no? Habiendo tenido un fallo firme, digamos, consentido, ¿no? Y que no puede ejecutarse por, digamos, culpa de salud, ¿no? Y no solo eso, sino que nuevamente en la Defensoría del Pueblo se presentó un pedido para que Salud cumpliera su parte, ¿no? No puede ser que impunemente se demore un mes. Le pusieron una multa de 3 URPs, siguió demorando. Le pusieron otra multa de 5 ¿En URPs. serio? Se siguió demorando, sí. Salud presentó una apelación a las multas, pese a que objetivamente tú incumpliste. ¿Qué decía? No, es que los médicos eran objetores y estaban demorando. Tenías que crear una comisión únicamente para crear ese plan y protocolo, ¿no? Y luego también se escudaban en que, para no brindar información, en que como el proceso, digamos, hay por supuesto, un derecho de reserva, ¿no? De la identidad de los médicos que vayan a participar. Ok, pero una cosa es tú decirme quiénes van a participar como médicos en el procedimiento de eutanasia y otra cosa es decirme cómo va el proceso, ya Ujú. tienen listo el documento, qué va a incluir ese documento, ¿no? Cosa que sí debería, como Defensoría del Pueblo, que es la institución que representa judicialmente a Ana, tienen que darles información y sin embargo no se la han dado. Y de Es hecho, esta increíble. semana le han aplicado otra multa. ¿Por qué? Porque la Defensoría del Pueblo le dice, ok, después de un mes cumplió con crear esa comisión y crear el plan y protocolo. El plan y protocolo absolutamente sellado, nadie sabe cuál es el contenido, se lo dio al Ministerio de Salud y lo propio era dárselo a la otra parte, a la Defensoría del Pueblo. No se lo entregó y precisamente otra vez ir al juez de ejecución a pedir, señor juez, por favor,
a Salud que tiene que trasladar el plan y protocolo para revisarlo. Y como no lo ha trasladado, le han puesto otra multa. Entonces, así ¿Y eso estamos. a qué lo atribuyes? Porque eso es incompetencia, indolencia, negligencia, falta de sentido humanitario, Una cobardía convergencia, a aplicar una uno, norma que es fallo, un histórica fallo y que es histórico. histórico, y que es Un histórico. fallo histórico. Por eso. Imagínate, haber luchado todos estos años judicialmente para que en etapa de ejecución, la institución encargada de ejecutarlo, principalmente, decida, bueno, con argumentos sin ninguna base, No, absurdo. demorársela, ¿no? Lo que quiera. Y sí, preocupante, ¿no? Muy, muy, muy preocupante. Estamos ahí a la espera de esa colaboración de salud. Yo lo atribuyo ¿Quién en es el realidad jefe o jefa de salud? está ahorita, lo que pasa es, claro, que es una decisión que está ahorita en manos de la gerencia general del Hospital Rebagliati. Por muchas semanas estuvieron tirándose un poco la pelota entre esta era mi competencia y esta era mi otra. Y así estamos, nosotros O sea, como que exigiendo que se solo en cumpla el un Perú. fallo. Sí. Solo en el Perú. Es absurdo, es realmente absurdo. Empezar a cuestionar a estas alturas, qué sé yo, el contenido, ¿no? ¿Qué cosa podría justificar que ellos se demoren tanto? No, no tiene sentido. La sentencia es absolutamente clara en los plazos que deben cumplirse y en el alcance, ¿no? Y no solo eso, la Defensoría del Pueblo ha hecho entrega de oficios donde le dicen, mira, acá tenemos legislación comparada. Tú dices, nunca antes se ha hecho la eutanasia en el Perú, ¿no? Entonces, en eso se escudan, bueno, esto es un proceso que nunca se ha hecho, ¿no? Inédito, no tenemos de dónde agarrarnos. Le hemos presentado un documento con legislación comparada, buenas Claro. prácticas de todos los países donde lo han implementado. No es tan complicado, no No es una pues. ley, no es una ley, no están legislando. Es un protocolo ad hoc, Ana. ¿Qué más tienen que garantizar? Entonces, sí es preocupante. Yo creo que es una convergencia entre cuestiones extrajurídicas, ignorancia Ujú. sobre qué significa el derecho a una muerte digna, sobre qué significa todos los derechos fundamentales que están ahí reconocidos y que están obligados a respetar. Yo creo que en general hay muchísimos desafíos sobre el hacer valer, ¿no? O el establecer una cultura de respeto a los derechos humanos en los ámbitos de salud. Ana, Como que los médicos no sí, quieren no, meterse no, en no, ese no, me imagino que debe haber bastante de eso. Y Ana, ¿qué te comenta sobre esto que está ocurriendo? Ana, bueno, ella está, digamos, preocupada, por supuesto. Sí, es triste, ¿no? Porque en algún momento hemos conversado y me decía, yo sé que como que salud no lo va a hacer, ¿no? Y claro, es insistir, adoptar todos los mecanismos, agotar todas las vías para que salud cumpla su parte. Ya tenemos una sentencia firme. ¿Qué me estás diciendo, no? Claro, ¿qué me estás diciendo? Entonces, es absurdo, ¿no? Entonces, sí, eso la afecta, por supuesto, pero sabe también que, digamos, tiene un equipo que la respalda, que la apoya, estamos haciendo lo posible, ya le han aplicado varias multas. Digamos, la jueza sí me da la impresión de que está haciendo un buen trabajo de hacer cumplir sus resoluciones, porque al final lo que está diciendo es, la jueza de ejecución le está diciendo, oye, tú cumple en esto, no estás cumpliendo los 2 días, ok, multa, qué más tiene que haber? ¿No? Y parece que la multa no les disuade suficientemente, pero Qué así alucinante. estamos, así estamos. Bueno, es el Perú, mi querida Josefa, es el Perú. Es Yo creo desgastante, es muy desgastante. todo, cualquier esfuerzo de cambio en este país es desgastante y extenuante, Sí. pero nada, hay que seguir Pero peleando. Hay que no hay seguir otra, peleando. no No hay hay otra, otra, no porque hay otra. peor sería mantener una actitud de pasividad, de Sí, de inactividad, ¿no? indolencia, no, eso es lo peor, Sí, lo peor. sí, La indiferencia sí nos terminaría de sí, destruir. sí, sí. Bueno, José, oye, te agradezco muchísimo por tu paciencia, tu tiempo, y por ilustrarnos sobre esta variedad de temas que ha sido bien surtido, ¿no? Bien surtidos, y nada, hasta otra ocasión.
Cuídate Oye, mucho. un gusto. Cuídate mucho, Pedro. Saludos desde Ha sido Mala hasta Nueva un York. placer. Ok, un abrazo. Cuídate. Y chao a todos y todas. Fue Josefina Miro Quesada con ustedes. Hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!